Shabbat Shalom, les saludamos en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderech, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara y hoy vamos a estar compartiendo el tema de la parashá Re'eh, que significa observa, y puntualmente pues estaremos abordando el tema Yeshua en la parashá Re'eh, o Yeshua HaMashiach en la parashá Re'eh, como lo hemos venido haciendo en los Shabbatot anteriores. Esta secuencia profética, esta secuencia mesiánica de Yeshua revelado en cada porción de la Torah. Y la parashá Re'eh no es la excepción, sino que también hay mucho contenido del tema de Yeshua, así como él mismo lo dijo Juan 5:46, de que Moshe había escrito acerca del Mesías, acerca de Yeshua. En esta parashá número 47, la parashá Re'eh, que se encuentra en Devarim, Deuteronomio 11:26 al 16:17. La haftará de esta Shabbat, de esta semana, es Isaías 54:11 al 55:5. Y estuvimos leyendo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, primera de Yohanan, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo nuevamente los primeros versículos de esta porción, de esta parashá, en Devarim, Deuteronomio 11:26 al 32. Devarim, Deuteronomio 11:26 al 32. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartareis del camino, y notes el énfasis que hago, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jardín, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jardín para ir a poseer la tierra que os da Yahvé vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo os presento hoy delante de vosotros. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, hay un solo camino que nos lleva al Abba Kadosh, al Padre Eterno, al Padre Celestial, y ese camino se llama Yeshua. Yeshua mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el concepto de camino que califica al Hijo de Elohim, al Hijo de Dios, a Yeshua HaMashiach, y que él mismo testificó en su propia enseñanza en Juan, en Yohanan 14:6, es sumamente conocido, es sumamente extendido, es sumamente predicado, pero hoy nos atañe el estudio y la comprensión de esta parashá Re'eh, que es la parashá observa, que significa observa. Y Moshe nos dice en Devarim 11, en 11:28, y la maldición si no oyereis los misbot, los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartareis del camino,
os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces la pregunta en esta tarde sería: ¿será que el camino del que está hablando Moshe es diferente al camino que conceptualiza Yeshua HaMashiach, al camino que enmarca Yeshua HaMashiach, al camino que describe y que reclama Yeshua HaMashiach mismo? Es decir, siendo él mismo el camino trazado, siendo él mismo el camino de regreso al Abba Kadosh. Porque tiene que haber un solo hilo conductor. Todo libro tiene un hilo conductor, de principio a fin. Y el Tanaj, las Sagradas Escrituras, no pueden ser la excepción. De hecho, las Sagradas Escrituras tienen un hilo conductor, tienen un tema principal, tienen un sujeto o un personaje principal. Y este sujeto principal, este personaje principal en las Sagradas Escrituras, este hilo conductor de las Sagradas Escrituras, se llama Yeshua HaMashiach. Él está presente, Él está revelado de principio a fin. Él dijo en Revelación, Hidgalut, Apocalipsis 1:8, yo soy el Aleph y la Tav, principio y fin. Es decir, nada está antes de Él, ni nada estará después de Él. Él lo contiene todo. Él es el principio, Él es el fin. Nada ni nadie se escapa de la presencia de Yeshua HaMashiach. Entonces, el tema, el personaje principal de las Sagradas Escrituras es Yeshua HaMashiach mismo. Y es válido leer nuevamente este versículo que hemos estado citando en las enseñanzas anteriores de Yohanan Juan 5:46. Yeshua mismo lo dice: porque si creyeseis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, Yeshua está conectando sus propias palabras a los escritos de Moshe, de Moisés. Yeshua está conectando la proclamación del Evangelio a los escritos de Moshe. Yeshua está uniendo el anuncio del Evangelio a la Torá, a los escritos de Moshe, porque de mí escribió él, dice Yeshua. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta pregunta de Yeshua es válida hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que ha hecho la corriente greco-romana? Apostatar de los escritos de Moshe, negar los escritos de Moshe, contradecir los escritos de Moshe, abrogar los escritos de Moshe, declarar obsoletos los escritos de Moshe. Pero Yeshua dice en Juan 5:47, pero si no creéis a sus escritos, es decir, si no creen a la Torá, ¿cómo van a creer en las palabras de Yeshua? Porque todo el mundo dice creer en el Mesías. Todo el mundo dice creer en el Mesías que está relatado, su historia, su vida, su biografía, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nadie lo conecta que quien habló de él y quien lo profetizó y quien lo anunció de primera mano, en primera instancia, fue Moshe. Está en la Torá, está en la palabra profética.
más segura, como lo dijo el Shaliach Kefas o el apóstol Pedro. Entonces, ¿será que Moshe está hablando de otro camino? En Devarim, en Deuteronomio 11, 28, la palabra Haderek o Derek en hebreo, ¿será que es otro camino del que está escribiendo Moshe? ¿O está equivocado Yeshua en Juan 5, 46, 47? Pongámonos de acuerdo. ¿O se equivocó Yeshua? Sabemos que él no se equivoca. ¿Quién es el que está equivocado en la interpretación de las Escrituras? ¿O es Yeshua en Juan 5, 46, 47? ¿O es el mundo grecorromano y las denominaciones grecorromanas en su interpretación apóstata de la Torá de Moshe? Sabemos que Yeshua no puede estar equivocado. Juan 5, 46, 47 es claro. Entonces, ¿de qué camino está hablando Moshe? En Devarim 11, 28. Es el mismo camino. Leámoslo nuevamente, amados hermanos, los invito. Leamos desde el 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Será que el Eterno nos pone a todos a escoger hasta este mismo día entre la bendición y la maldición? Por supuesto. A todos nos da el poder de elegir. Tenemos ese libre albedrío. Tenemos ese poder de elección entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y una vez que escogemos la bendición, una vez que escogemos el camino de los mandamientos, porque aquí está enmarcado que la bendición no es más que la observancia de los mandamientos del Eterno. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Recordemos lo que nos dijo Yeshua en Juan 15, 10. Me gusta citar este versículo, hermanos. Y yo sé que a ustedes también les gusta este versículo de Juan 15, 10. Aleluya. Yeshua es el rey de los judíos. Yeshua es el Mesías judío. Yeshua es el Mesías profetizado en la Torá. Juan 15:10, Yohanan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, dice Yeshua, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces caminó Yeshua en la bendición del Padre. Aleluya. De acuerdo a Juan 15:10, Yeshua caminó en la bendición del Padre porque guardó los mandamientos, a como nos dice Deuteronomio 11:28, que la bendición vendría por guardar los mandamientos, no por el que pacta $500, $1,000, $5,000, $10,000, $20,000, $50,000, o de $100,000. Ahí la Torah no dice que es pactando dinero, amados hermanos. No dice que es con pactos de dinero.
La Torah lo que nos dice es que es a través de la observancia de los mandamientos del eterno Dios de Israel. Y en consecuencia, Juan 15:10 dice que Yeshua guardó los mandamientos del Abba y permaneció en el amor del Abba. Y nos dice, así como yo he guardado los mandamientos del Abba y permanezco en su amor. Y nos ordena a nosotros y nos dice, si guardareis mis mandamientos, y ya lo dijimos en el Shabbat anterior, los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Padre. Porque el Hijo y el Padre son un ejad, son unidad. Juan 10:38. El Padre y yo uno somos. Así que el que dice o el que argumenta que los mandamientos del Hijo son diferentes a los mandamientos del Padre, está diciendo que Yeshua está separado del Padre, que Yeshua no es una unidad con el Padre, que Yeshua no es ejad con el Padre. Está negando lo que dice Yeshua en el mismo Evangelio, según Yohanan. Está contradiciendo las palabras de Yeshua. Los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Padre. Así como, es muy revelador, lo dice todo. Ese así como está diciendo que los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Abba Kadosh. Aleluya. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Yeshua no caminó en maldición. Yeshua caminó en bendición. Yeshua caminó en obediencia. Y Yeshua quiere que nosotros, sus talmidín, sus discípulos, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, sigamos su modelo. ¿Cómo caminó Yeshua? En obediencia a los mandamientos del Padre, en obediencia a los mandamientos de la Torá. ¿Cómo debemos de caminar los discípulos de Yeshua? En obediencia a los mandamientos del Padre, en obediencia a los mandamientos de la Torá. Eso es ser consecuente con el mensaje de Yeshua. Eso es ser consecuente con el mensaje mesiánico. Lo que ha entrado en el mundo cristiano o en el cristianismo histórico es una esquizofrenia espiritual, porque niegan los mandamientos del Padre, niegan los mandamientos de la Torá. Entonces están enseñando que también Yeshua quebrantó los mandamientos, porque supuestamente los seguidores de Yeshua no deben observar los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿cuál es el camino que se está enseñando? La pregunta sería esta: ¿cuál es el camino que se está enseñando? ¿Es un camino de obediencia o es un camino de desobediencia? ¿Es el camino de la bendición o es el camino de la maldición? ¿Es el camino de la confirmación de la Torá o es el camino de la apostasía? Y ya nos hablan los apóstoles en sus cartas y nos dicen que en los postreros tiempos tiene que acontecer la apostasía. Y dice, y muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Porque el que niega la Torá es una doctrina de demonios. Porque el que enseña que la Torá está abrogada, anulada y obsoleta es una doctrina de demonios. Porque el que enseña que la Torá fue clavada en la cruz y ya no rige más sobre los discípulos de Yeshua es una doctrina de demonios.
¿Qué camino es el que se está enseñando? ¿Es el camino consecuente? ¿Es el camino de obediencia? ¿Es el camino que Yeshua marcó? ¿Es el camino que Yeshua transitó? ¿Que es el mismo camino del Padre que nos habla de Devarim 11:28? ¿O es un camino de rebeldía? ¿O es un camino de apostasía? ¿O es un camino de maldición? ¿O es un camino de muerte? Porque ya lo dice Proverbios, y muy citado el versículo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el camino de muerte? Es el camino de la transgresión, es el camino de la desobediencia, es el camino de la maldición que está citado en Devarim, en Deuteronomio 11:28. Haderek, el camino. Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuál es el camino que estás transitando? Es un camino del regreso al Abba Kadosh, al Padre Todopoderoso, al Dios de Israel. ¿O es un camino que te has extraviado yendo tras dioses ajenos? ¿O es un camino marcado por el paganismo o por la idolatría, no solo de imágenes, como lo recalcamos, sino también de conceptos, de dogmas, de tradiciones, de religiones, de denominaciones que adversan y que apostatan de la Torá? Es un camino diferente al camino que enseñó el Eterno a sus profetas, que le fue revelado a los profetas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Es un camino diferente? ¿O dice, no, lo que está ahí ya no, eso ya no es para mí, eso es solo para los judíos, eso es solo para Israel, la iglesia nada tiene que ver con eso? Esa separación no viene del Eterno. Ese dogma no viene del Eterno, ese dogma viene de los hombres. Esa división viene de los hombres. Esa es una cizaña. Y ya Yeshua enseñó sobre la cizaña. Dice que entraron al campo y sembraron la cizaña. Ese no es el trigo del Eterno. Esa es la cizaña de la falsa doctrina que ha permeado hasta el día de hoy, desde hace 18 siglos. Pero el camino sigue siendo uno. Amén. Y el camino se llama Yeshua. Amén. La verdad se llama Yeshua. La vida se llama Yeshua HaMashiach, el Rey de los judíos. Aleluya. Es un solo camino al Padre. Juan 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino. Pero si ya se nos había dicho en Devarim, en Deuteronomio 11:28, acerca de este camino. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Yeshua? Él está revelando que Él es el camino de Devarim 11:28, de acuerdo a Juan 5:46, 47, porque dice que Moshe escribió acerca de Yeshua. Es la misma línea, es el mismo hilo conductor, es el mismo cordón de grana que colgó Rahab.
Aleluya. Yo soy el camino. Haderech. Haemet. La verdad. Vejajaim. Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yeshua. Entonces, cuando observamos los mandamientos del Eterno, del Todopoderoso, vamos a adquirir el carácter de Yeshua. Ya Yeshua lo dijo en Juan 15:10, lo recalcamos, lo reiteramos. El que guarda los mandamientos del Abba permanece en amor. El que guarda los mandamientos del Abba permanece en amor. Caso contrario, el que no guarda los mandamientos del Eterno, del Abba Kadosh, no puede permanecer en amor. Lo que impera sobre él es el odio. ¿Y esto proviene de quién? De Hasatán. Que Yahvé lo reprenda en el nombre de Yeshua Hamashiach, porque Hasatán fue el que vino a matar, a robar y a destruir. Yeshua vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces el que guarda los mandamientos del Abba Kadosh permanece en el amor de Elohim y por lo tanto adquiere el carácter, la vida y la conducta del Mesías Yeshua. Entonces no se contradicen, hermanos. Uno con lo otro no tiene contradicción. Si recibimos el espíritu del Mashiach, recibimos el espíritu del Abba, el Ruach de verdad, el Ruach Emet, el Ruach Elohim. Si andamos en los caminos del Eterno, si andamos en el camino de Yeshua, entonces vamos a andar en la obediencia a los mandamientos del Eterno. Si andamos en los caminos de Yeshua, entonces vamos a adquirir el carácter de Yeshua. Vamos a adquirir la conducta de Yeshua. Y una cosa no se opone a la otra. Una cosa no se contradice con la otra. El tener a Yeshua, el tener la revelación de Yeshua y el guardar los mandamientos. O el guardar los mandamientos y el tener a Yeshua. En Revelación, en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, de los Kadoshim. Aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12. Aleluya. Apocalipsis, Revelación 14:12. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua Hamashiach. Entonces, ¿por qué 2000 años después hay una teología que contradice este versículo?
¿Por qué 2000 años después de esta revelación hay una teología que contradice este versículo de Apocalipsis 14:12? Hay una teología del reemplazo, hay denominaciones grecorromanas que dicen que los creyentes en Yeshua, que los discípulos de Yeshua no tienen por qué observar o guardar los mandamientos del Eterno. Cuando la orden de esta parashá es observa atentamente. Observa atentamente. Y para refrescar, en las enseñanzas anteriores lo citamos este versículo, pero lo vamos a refrescar. Mire cómo caminaban los primeros creyentes en Yeshua. ¿Sanaban enfermos? Sí, sanaban enfermos. ¿Resucitaban muertos? Sí, resucitaban muertos. ¿Echaban fuera demonios? Sí, echaban fuera demonios. ¿Hacían milagros y prodigios en el nombre de Yeshua HaMashiach? Sí, hacían milagros y prodigios en el nombre de Yeshua. Y caminaban en el poder y en la unción del Ruach HaKodesh. Pero no en oposición a observar los mandamientos de la Torá. Más bien nos dice que la comunidad de creyentes en el libro de los Hechos eran celosos de la Torá. Y 2000 años después, ¿por qué hay una teología que contradice eso? ¿Por qué hay una teología que dice que los creyentes en Yeshua no pueden observar la Torá? Si en Hechos 21:10 21:20, Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, Elohim, y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá. Ahí no dice que unos cuantos. Ahí no dicen que el 25%, que el 50%, que el 75%. Dice que todos los que habían creído en Yeshua, todos los millares de judíos, que era la primera comunidad de creyentes en Yeshua en el libro de los Hechos, que es esta comunidad de señales, de prodigios, de milagros, que ya cité anteriormente, y los que hemos leído el libro de los Hechos conocemos el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero ¿por qué se suscitó este avivamiento, hermanos? A esta gran escala del despliegue del poder del Ruach HaKodesh. Porque era un gran avivamiento, porque era un gran mover del Ruach HaKodesh. Y ahora se habla del avivamiento y se habla del mover del Espíritu Santo, pero no se habla de la observancia de la Torá. Y ambos tienen que ir de la mano. El mover del Ruach HaKodesh y la observancia de la Torá. Porque aquí está la paciencia de los santos. Dice Revelación capítulo 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Y es interesante de notar que nos dice: aquí está la paciencia. Que la palabra que aparece allí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Recordemos que la primera etapa de los creyentes en Yeshua, narrada en el libro de los Hechos, la mayoría de personas que conformaban el cuerpo de creyentes en Yeshua eran judíos.
Y de hecho, hasta una etapa, en su totalidad, en la primera etapa, en su totalidad, los que conformaban el cuerpo de creyentes en Yeshua eran judíos. Es hasta que Kefa, hasta que Pedro es llevado o invitado por Cornelio, que los gentiles comienzan a ingresar a las filas de la comunidad mesiánica. Pero la norma en el libro de los Hechos era de que la mayoría de creyentes en Yeshua eran judíos. Y aquí nos dice en Hechos 21:20 que eran millares, no eran poquitos, como se ha mal enseñado. Porque lo que se ha enseñado desde las filas grecorromanas es que eran pocos judíos, o que los judíos rechazaron a Yeshua, al Mesías. Pero ¿cómo así? Si aquí el libro de los Hechos dice que eran millares. En Shavuot, en Hechos 2, cuando se estaba celebrando Shavuot, dice que 3,000 reconocieron a Yeshua. Y después 5,000. Y las estadísticas del libro de los Hechos solo nos hablan de miles. De miles de judíos que reconocían a Yeshua. Eran en masa, eran en miles, se contaban por miles los creyentes judíos en Yeshua. Y en Hechos 21:20 dice millares. Hay millares de judíos que han creído, y todos, no dice unos cuantos, todos son celosos por la Torá. 2000 años después, ¿dónde está el celo por la Torá? ¿Dónde está el camino? El camino que Yeshua presentó no es congruente con la teología del reemplazo. El camino que Yeshua planteó y reclamó ser el mismo en Juan 14:6, y que está confirmado con Devarim, Deuteronomio 11:28, no es congruente con la teología del reemplazo. La teología del reemplazo enseña otro camino, porque enseña un camino de transgresión de los mandamientos, de obsolencia de los mandamientos, de rebeldía, de apostasía. Entonces, ¿sobre qué base se sostiene la teología del reemplazo? Es sobre una base de mentira, sobre hechos falsos, sobre argumentos falsos. No concuerda con lo que dice Yeshua en Juan 14:6. Y esto que lo repiten en demasía, y esto que se lo saben de memoria, porque los de la teología del reemplazo y las denominaciones grecorromanas, Juan 14:6 es de memoria, hermanos. Pero es inconsecuente su interpretación, su propuesta, su argumento, su teología, su enseñanza es inconsecuente a la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Millares de judíos, hay millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la Torá. Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Aleluya. Los que guardan los mandamientos. Ay, ¿no era que estaban clavados en la cruz? ¿Cómo es esto? No es que Yeshua los abrogó. Y no es que ya no se deben de guardar. La teología del reemplazo, hermano, es un babel de confusión. Es una mezcolanza de medias verdades y medias mentiras, no.
Mentiras en su totalidad. Disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdades. Entonces, ¿cómo es que nos dice Apocalipsis? Nótese que es Apocalipsis, el último libro, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Dónde están los mandamientos? Decíamos en las enseñanzas anteriores. Todo estudioso de la Torá sabe que los mandamientos están contenidos en la Torá de Moshe. Si no le hace, si le quedan dudas que los mandamientos están en la Torá de Moshe, le hace Tehilim, Salmo 119. Si no le basta con leérselo, apréndaselo de memoria. Y corrobore que los mandamientos del Eterno están escritos en la Torá de Moshe. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Completos los que guardan los mandamientos. Apocalipsis. Seguimos en Apocalipsis, seguimos en Revelación. Completos. Apocalipsis 22:14. Los que guardan los mandamientos. En la mayoría de versiones omitieron guardar los mandamientos, se lo quitaron y pusieron lavar sus ropas. En el original, ahí dice, los que guardan los mandamientos, no dice lavar sus ropas, pusieron a la gente a lavar ropa ahí. No sé qué con tipo de jabón o detergente o jabón líquido, pero ahí no, en el texto original, ahí no dice lavar ropa. Ahí dice, completo los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles? Sería la pregunta nuevamente. Los que están en la Torá de Moshe. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto es determinante. La teología que niega la observancia de la Torá no conduce a la ciudad eterna. La teología que niega los mandamientos de la Torá no conduce a la nueva Jerusalén. Porque aquí dice que los que entran a la nueva Jerusalén, a la ciudad santa, son los que guardan los mandamientos del Abba Kadosh. Demos gracias al Abba Kadosh en esta hora. Abba Kadosh, Padre amado, Padre bendito, Abba eterno, Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque tú eres el Melech Hakabot, tú eres el Rey sempiterno, tú eres el Elohim, aleluya, Shaddai, tú eres el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim Emet, el Elohim de verdad, aleluya, que nos diste a Yeshua y que a través de Yeshua sabemos, tenemos la convicción, tenemos la certeza que es el camino de regreso a ti, Abba Kadosh. Que Yeshua es el camino de regreso al Abba Kadosh. Que Yeshua es el Mesías. Que Yeshua es el camino marcado por el Eterno para que regresemos a su presencia. Para que regresemos, aleluya, a su gloria. Para que regresemos, aleluya, a ese shalom, a ese Shabbat eterno prometido a todos aquellos que hemos creído en Él. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua,
Te damos gracias porque tu palabra no se contradice. Tu palabra es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Idgalut. Tu palabra es la misma. Hay un mismo tema. Hay un mismo hilo conductor que las religiones han querido interrumpir a Abacadosh, pero el testimonio y el poder de las Sagradas Escrituras habla por sí solo. En el nombre de Yeshua, creemos que los que sintonicen, los que vean Abacadosh, esta transmisión, serán tocados por el poder de la verdad, por el poder de la Torá, por el poder de la palabra, por el poder del camino, porque hay un solo camino de regreso. No hay dos, ni tres, ni 100, ni 1000, ni 10,000. Es un solo camino. Y el camino es Yeshua, en la identidad, en su verdadera identidad como Mesías judío, anunciado por los profetas hebreos, anunciado por los profetas, aleluya, israelitas, anunciado por Moshe y los profetas en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras. Es un solo camino, es un solo camino. Y llamamos a todos aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, extraviados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Los llamamos en esta hora en el nombre de Yeshua. Los llamamos del norte, del sur, del este y del oeste, que regresen al camino. Llamamos a todos aquellos perdidos en la teología del reemplazo, perdidos en las denominaciones grecorromanas, en las 41,000 denominaciones que existen. Los llamamos a que regresen al camino de la verdad. Los llamamos que regresen al camino que fue trazado desde un principio. Los llamamos que regresen al camino que fue trazado desde la Torá de Moshe y que está anunciado ahí en esta parashá, en Deuteronomio, en Devarim 11:28. Ahí nos habla de ese camino. Aleluya. Ahí nos habla que hay un solo camino. Ahí nos habla que es el camino de la obediencia. Ahí nos habla que es el camino que Yeshua, aleluya, confirmó en Juan 15:10. Ahí nos habla del reclamo que Yeshua dijo ser el camino en Juan 14:6. No es un camino de contradicción. No es un camino de incongruencia. Es un solo camino marcado en todas las Sagradas Escrituras, de principio a fin, porque Yeshua es Aleph y es Tav. El Elohim de Israel es Aleph y es Tav. El Dios de Israel es Aleph y es Tav. Aleluya. Él es Aleph y es Tav. Él es principio a fin y fin. Y esta es hora, Abacadosh. Esta es la hora, Abacadosh, donde toda mentira de Hasatán cae en el nombre de Yeshua. Por la exposición de tu palabra, Abacadosh. Porque tu palabra es Emet. Tu palabra es verdad, Abacadosh. Tu palabra, Abacadosh, aleluya, es luz. Tu palabra es una sola, Abacadosh. Aunque los hombres
hayan invertido todo para desmentir lo que tú has dicho, para contradecir lo que tú has dicho, Abba Kadosh, para contradecir lo que tú has dicho, Abba Kadosh. Aunque los hombres hayan invertido todo para declarar obsoleta tu palabra permanece para siempre, Elohim. Tu palabra permanece eternamente, Yahvé Sebaot. Tu palabra, Abba Kadosh, es inmutable. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Aleluya. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Bendito sea tu nombre, Yahvé Sebaot. Bendito sea tu nombre, Yahvé de los ejércitos. Bendito sea tu nombre, Elohei Israel. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Santo de Israel. Porque tu palabra es vida, es verdad. Porque tu palabra es poderosa. Oh Yahvé Sebaot. Bendito seas, Abba Kadosh, porque tú traes liberación. Tú rompes las cadenas. Tú rompes las ataduras de las mentiras, de las religiones, de las falsedades, de los espíritus anti-Torah y anti-Mashiach que corren sueltos por el mundo y que corren por las lenguas de todos aquellos que predican la mentira y la falsedad. Esta es la hora de tu verdad. Esta es la hora de tu palabra. Esta es la hora de tu Torah. Esta es la hora de la revelación. Esta es la hora del Emet, del Padre, de la verdad del Padre. Esta es la hora donde se proclama el camino. Haderech, el camino de la verdad. El camino que es Yeshua. Vuelvan al camino de la verdad. Vuelvan al camino de la verdad. Vuelvan al camino de la verdad. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Ruach dice. Vuelvan al camino de la verdad. Vuelvan al camino de la verdad. Vuelvan al Mesías Yeshua. Vuélvanse de adorar a los dioses ajenos, a los dioses que los han extraviado del verdadero camino, del verdadero Dios, del Dios de Israel que está silbando a su pueblo, del Dios de Israel que suena su shofar a sus ovejas y les dice: regresen a mi redil. Yahvé es mi pastor. Salmos 23.
Yeshua es el buen pastor. Yohanan Juan, capítulo 10. Y el instrumento del pastor para reunir a sus ovejas es el shofar. Y dice la Torá: donde escuchéis el sonido del shofar, ahí os reuniréis. Yeshua dijo: mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja, vas a escuchar el sonido de este shofar. Si tú eres oveja del Padre, vas a escuchar el sonido del shofar. Si Yahvé es tu pastor, vas a escuchar el sonido del shofar. Si Yeshua es tu pastor, vas a escuchar el sonido del shofar. Y cuando el Eterno entregó su Torá, cuando el Eterno entregó sus mandamientos, Éxodo 19, 20, dice que fue anunciado por el sonido de su shofar. Donde oigas el sonido del shofar, ahí os reuniréis, pueblo mío, dice Yahvé, el Elohim de Israel. Aleluya. Desde la comunidad judía mesiánica, Anshei Haderech, los del camino, les deseamos Shavua Tov. Aleluya. Y a los que están en la teología del reemplazo y en las corrientes grecorromanas, ¿cómo les decimos? ¡Escapa por tu vida! En el nombre de Yeshua HaMashiach. Shavua Tov. Shalom, shalom y bendiciones. Buena semana en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén.